Buenas tardes amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy me trajeron otra chiva para reparar. En este caso es una plancha, ¿verdad? Es una plancha que me trajeron para que le repare a una de mis hermanas. Yo le, yo le trabajo a mi familia nada más realmente. Este, entonces voy a revisarla a ver qué tiene, porque dice que tiene un botón que ya no funciona. El botón de la que inyecta el vapor, creo. Entonces lo vamos a checar y lo vamos a desarmar, amiguitos, a ver qué le encontramos. ¿Sale? Y vamos a desarmarla, amiguitos, a ver qué le encontramos, ¿verdad? Es marca Tifal, ¿verdad? Ya es moderno, hecho en China, dice aquí. Este, ya son planchas modernas. De hecho, yo todo este asunto de la reparación, lo primero que reparé, me acuerdo, ¿verdad? Cuando era un chiquillo, lo primero que reparé o que me pusieron a reparar fue una plancha, precisamente fue con lo que inicié lo que hice mis pininos en la reparación de cosas, de chivas, de equipos. Ahí fue donde hice mis pininos reparando una plancha. Pero lógicamente eran de las planchas de los 70, de principios de los 70, no muy rústicas, donde les cambiabas traían una resistencia intercambiable ahí las destapabas, les cambiabas la resistencia y ya con eso quedaban funcionando. Pero ahora ya las resistencias vienen integradas al a la plancha propiamente, a lo que es esta parte. Aquí ya vienen integradas las resistencias. En las modernas, ¿no? De los 80 para acá, más o menos, ya vienen así. Entonces vamos a intentar. Creo que utiliza tornillos Torx. Qué barbaridad, amiguitos, se acabó la pila. Pero bueno, vamos a seguirle. Como les decía, pues a veces hace uno milagros porque no tiene uno exactamente las herramientas necesarias. Pero bueno, vamos a intentar con lo que tenemos. Vamos a intentar salir adelante, ¿no? Vamos a hacer una mexicanada. Está bien duro, pero ya va saliendo poco a poco, amigos. Poco a poco, amiguitos. No se me desesperen. Con calma, raza. No se me agüiten, raza. Miren. Ya salió. Ya salió, raza. Hijo su María. Y miren, esta cosa, este botón que está acá arriba, es el que dice que no funciona. Este botón, ¿verdad? Ay, disculpen si hago videos hasta de reparación de planchas, pero pues de algo hay que vivir, raza. Hay gente que no es por... No me lo tomen a mal, pero conozco gente que repara hasta de esos aparatitos que usan las mujeres, con todo respeto, ¿eh? Conozco amigos que reparan hasta esos que les llaman consoladores, amiguitos. Así de botana. Así de increíble es esto. Le entran a todo lo que puedan reparar. Pues esta cosa no entiendo.
Bueno, vamos a ver, pues por lo pronto ya le quité esta tapa, este desarmador. Entonces teóricamente esto es tapa. Teóricamente esta cosa ya debería salir. Mira, dile. Esta tapa, falta uno o no. Ajá, porque luego le esconden algunos tornillos, los esconden. No se sienten agujeros aquí, entonces nada más sería no, supongo. Mira. Ya salió la tapita, amigos. Mira, qué chulada. No sé, dice que este botón no jala, que ya no aprieta. Oh, ya para mí que ya. No es por asustarlos, pero este botón ya no tiene reparación. Yo para mí que ese botón ya no se va a poder, ya se rompió. Entonces, ahora el siguiente paso es quitar esta pieza. No lo quiero romper, a lo mejor nada más. No lo quiero romper, amigo. Híjole. Luego hace rato me ganó el ajedrez, el Chess Master, el Chess Prince. El nivel experto me ganó, amiguitos, qué gacho. Estoy traumado, no lo puedo todavía asimilar. Me ganó. Iba invicto y me ganó. Bueno. También de vez en cuando hay que perder para mejorar. No siempre todo es ganar, amiguitos, ¿eh? También hay que aprender a perder. Porque a veces cuando pierdes es cuando más aprendes. Exactamente. Hijo su... No le veo, no le encuentro la cuadratura del círculo, amiguito. Aunque ya había algo. Miren, aquí tiene una pestaña. Se ve esa pestaña brincándola, ya la presión debe salir. Pienso que debe salir a presión. Mira, ahí está. ¿Se fijan? Pues ahora sí que sin querer queriendo la metí y salió, ¿verdad? A lo mejor así no era la forma indicada, pero ya salió. Ya salió esta. Ándale. Y debe ser. A la torre. Ya salió una pestañita, me falta la otra. Y pues nada más es empujar esto, mire. Y ahí sale. Ahí está. Ahí está. Bueno, espérate. Ahora aquí. Esta cosa ya salió, pero viene completa. Viene completo. Está complicado, amiguitos. Voy a tener que checar el manual, amiguitos. Déjenme checar el manual por internet y ahorita regreso para seguir desarmándolo. A ver si hay algún manual en internet de esta plancha, ¿eh? Ahí estamos. Ojalá en la libre. Bueno. Vi un video en YouTube, amiguitos, y dice que hay que quitar esta cosa, esta tapa. Y ahí viene, miren. Ahí viene el tornillito. Los tornillitos, mira. De hecho, es uno. Supuestamente es un.
un tornillo que hay que quitar, y con este tornillo ya podemos mover esa tapa más fácil. Vamos a ver, ¡Hala! Ay, güey, aquí hay algo más. Yo creo que aquí hay algo más que mover. Mira, por ejemplo, esta tapa también. Se me hace que esta tapa también sale para arriba. ¿Ya ves? ¡Ah! Se vino con todo y todo. Se vino con todo y todo. Y entonces, pues teóricamente ahí debe salir esto. Lo que viene siendo el frente. Ay, güey. Ya no veo ningún tornillo. Ya no se ve ningún tornillo. Ajá. Oh, la mecha. Oh, Josu, María y José. A ver, échale coco, güey. Ahí se ve uno. Ahí se ve como que hay algo ahí. Como que aquí hay unos seguritos, mira, que entra la presión. Y ahí está. Y acá se ve otro que entra presión. Ahí está. Ah, mira. Ya salió, chato. Ya salió, chato. Ah, mira. Ahí quedó, amiguitos. Ahí la bestia. Ahí quedó, amiguitos. Ya le quitamos ese. Entonces, este supuestamente ya no sirve. Pero me da la impresión que... ¡Hala! Dame. Me da la impresión que ya se rompió. Ya se rompió esta cosa, güey. Es que dice que este botón ya no sirve. 1, 2, 3. Este botón ya no sirve supuestamente. Pero este más bien ya se rompió. Sí, está roto. Está roto, miren, amiguitos. Esta cosa está rota. Está rota, miren. Sí, aquí. Si se fijan, ahí está. Si se fijan, ahí. Aquí está roto. Bueno, lo único es pegándolo con la loca o resistor. No, resistor 5000, no, debe ser un pegamento bastante resistente. Vamos a pegarlo con un pegamento bastante resistente. A ver si eso le ayuda, amiguitos. No, hombre, pero está bien. Está roto.
mira. Está roto. De hecho lo podemos todavía desarmar más. Podemos sacarle esta cosa. ¡Ay, güey! ¡Oh! Le podemos sacar el... Le podemos sacar, mira, esta cosa y sale. Ahí está, amiguitos. Y este está roto. Está roto aquí, entonces hay que pegarlo. Vamos a ver si queda con puro pegamento, si no le ponemos un... A ver si queda con puro pegamento o le ponemos un refuerzo. Chanza, le podemos poner un refuerzo metálico, una varillita o algo. Un refuercito a lo mejor queda. Pero bueno, vamos a intentarlo, amiguitos, Pero primero vamos a pegarlo con resistol de ese pegamento de eso de ultra fuerte. Con la loca. Bueno, vamos a intentarlo. Miren, amiguitos, aquí tenemos este es un resistente. Este es un pegamento que venden aquí en México, que le llaman cola loca. No sé si en su país, en el país de ustedes haya, pero aquí en México así se llama cola loca. Y es muy fuerte. Todo lo que le vamos a hacer aquí es ponerle unas gotas con precaución. Y lo apretamos duro. Hay que dejar que se seque. Voy a echar unas gotitas de este lado. Vamos a echarles unas gotitas de los dos lados. Tantita presión le hacemos. Y vamos a esperar a que seque, amiguitos. Vamos a dejarlo así. A que seque la piececita bien. A ver qué tal, a ver si pegó bien, amiguitos. Este es el cola loca que les digo, miren. Pegamento cola loca para plásticos. De hecho, con este pegamento pegué aunque no lo crean, pegué esta taza, miren. Mi taza de la licuadora se me cayó y la pegué con ese pegamento, miren. La pegué con ese pegamento y miren, y hasta la puedo agarrar con líquido y bien resistente. Salió muy bueno. Entonces ese pegamento es muy bueno. Vamos a esperar a que se seque, amiguitos. Bueno, amiguitos, continuando con la reparación de la plancha. Aquí hice un arreglo, nada más que no lo filmé, pero bueno. Se me pasó a filmar el arreglo que hice, pero es prácticamente, miren, es usé un clip, lo estiré, le estiré la punta del clip, luego lo calenté la punta y la entré y la introduje aquí hasta el fondo
Ese es más que nada un refuerzo para que ya no se rompa esta cosa o dure un poco más, ¿verdad? A ver cuánto dura. Entonces le metí ese refuerzo de un clip de metal y ya luego le puse abajo un soportito para que haga presión y le eché y le puse con la loca. Ya lo pegué con la loca todo y pues vamos a dejar que se seque y vamos a dejar que se seque y ya lo vamos a armar, pues, ya, porque ya prácticamente ya quedó reparada la falla, que fue esta pieza de plástico con la presión se rompió, porque esa pieza aprieta esta bombita, aprieta aquí, esa pieza aprieta esta bomba para expulsar el agua, pero ya con tanto apretar y apretar ya tronó, porque está muy frágil, es un defecto de fábrica, entonces se rompió y ya le puse un refuerzo de una varillita de metal de refuerzo y ya la pegué con la loca. Esperemos que así dure un buen rato, ¿eh? Entonces ahorita que se seque, que se termine de secar, ahorita que se termine de secar, ya lo vamos a armar, amiguito. Armamos la plancha y la probamos, ¿eh? Bueno, estamos pendientes. Entonces usé uno de estos, para el refuerzo usé un clip, lo enderecé bien, y yo que lo tenía bien enderezado, lo calenté, ya lo calenté aquí, amiguito. Miren cómo se pone el rojo vivo. Y ya que está así, lo metí ahí hasta adentro, lo atravesé y ya luego nada más lo corté con unas pinzas. Entonces usé un clip, lo metí, lo reforcé para que no se rompa tan fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué sucede y ahorita lo vamos a armar porque ya parece que ya se secó. Bueno, amiguitos, pues vamos a armar esta cosa. Entonces ya quedó pegado con su refuerzo. Esto lo ponemos aquí y le metemos esta cosa aquí. Ok. Ay, güey. Perdón. Ok, ya quedó. Hay que tener cuidado, no se vayan a lastimar, amiguito. Pues ya quedó. Entró muy a fuerza, pero en fin. Ya quedó, amiguito. Prácticamente. Queda bien metido. Ahí está.
Y esta cosa va. Esta pieza, amiguitos y amiguitas. Esta pieza va aquí, amiguitos. Amiguitos y amiguitas. Ahí va la pieza. Ahí está, esta fue la que se rompió. Pero ya está reforzada. Vamos a ver. Vamos a ponerle sus tornillitos. Uno. Es que necesito dos. Al llegue. Nomás atornillamos al llegue. Y ya quedó. Ya quedó atornillado. Esta pieza. Bueno, ahora sigue. Entonces aquí está ya. Si se fijan, ya quedó. Ya está funcionando ahora sí. Pero porque le puse un refuercito, lo pegué con la loca y le puse un refuerzo metal. Y ahora sí, pues ya esperemos que aguante un rato. A ver cuánto aguanta, amigos. A ver cuánto le aguanta a mi hermana, hijos. Ya le encontré el lugar. Mire, es más, esto lo había puesto mal, chatos. Mire, este tiene su posición. Esta cosa tiene su posición. Va primero metida al hoyito. A la madre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, güey. Ahora sí entran como debe ser. Ahora sí, chatos. Ahora sí, chatos, este va así, mira, este iba así. Bueno, por un lado estuvo bien que lo quitara porque, mira, me ayudó a acomodar bien esta pieza, es que estaba suelta, la había dejado suelta esta pieza, pero ya entra en un agujerito y ya no se mueve. Entonces ahí está, miren, este entra ahí, ese se tapa aquí, y ahora sí métele su tornillito. Son iguales estos tornillos, güey. Y este aquí va un tornillito. Espero que se aprecie todos, amiguitos. Espero que aprecien todo lo que se está haciendo. Ojalá lo alcancen a ver. O sea, ojalá se alcance a ver todo lo que estamos haciendo aquí. Ya nomás no este. Vamos a una tantita presión. Al puro llegue.
Fíjense, esto ya entró. Esta cosa entró a presión. Esta es la tapa donde se mete el agua. Esta cosa es por donde avienta agüita, por aquí. Y ya no me falta esta pieza. Esta pieza que va aquí. También con mucha precaución lo vamos metiendo. Entra a presión. Entra a presión. Con precaución. Ahí está. Ya entró. Y esta es la pieza que se había roto. Ahí está. Pero ya está, amiguito. Ya le puse un refuerzo y ya quedó. Ya quedó, amiguito. Es como que bombea agua, pero se había roto. Pues de tanto darle, le estás dale. Pero debería de ser de metal para que aguante. Pero es de plástico, tronó muy rápido. Bueno, vamos a probarlo ahorita, amiguitos. Le voy a poner agua y ahorita la probamos. ¡No sirve! ¡No sirve! ¿Cómo no? ¡No sirve! ¿Cómo no? Ahorita vas a ver, la voy a... Bueno, como les decía, esto debe de ir aquí. Supongo que son así. Ah, no. No. Esto debe de ir, pero así. Ándale. Debe de ir en esa posición, miren, amiguitos. Deben entrar las puntitas ahí. Y ya entran las puntitas aquí. Y ahora sí, ya lo puedes meter. Ándale. Y pues ahí está. Algo aquí no está monando bien, chatos. Ya monó bien, chatos. Ya monó bien, chatos. Miren, este va así. Hijo de eso. Hablen de un técnico. Alguien que sepa. Alguien que sepa, chatos. Alguien que venga a ayudarme. Necesitamos alguien que sepa. Y sí, Y sí. Ya llegó, ya calmado. Nomás es al llegue, si no. Si nomás es al llegue, güey. Ah, ahí está el llegue, ya. Ahí está, ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Ya no nos vamos a echar la agüita y vamos a probarle, hijos míos. Bueno, ahí está ya conectada, amiguitos. La plancha. Ahí está al máximo. Hay que bajar un poquito así. Ahí está ya jalando, entonces. Miren. Ahí está, miren el vapor, amiguitos. Uja. Miren. Ahí está. Miren qué bonito. Y también le pueden echar agua con esta. Echen agua con esta.
Y le echa vapor. Está ya, amiguitos. Ya quedó. Ya quedó. Ay, güero. Ahí quedó, amiguitos. ¿Eh? Ese es el vapor que avienta. ¿Eh? Ahí quedó, amiguitos. Esta fue la pieza que se reparó, porque de tanto darle se rompió. Pero ya quedó, amiguitos. Pues ya quedó, amiguitos, ya quedó reparada la plancha. Es una plancha Tefal. Es buena marca Tefal, pero pues ya por alguna razón u otra ya los diseños a veces los hacen no muy duraderos. Alguna pieza tarde que temprano se va a tronar y ya tienes que comprarte otra, ¿verdad? Bueno, actualmente ahora sí se está usando, que ya tratan de hacer los aparatos para que no duren mucho. Y hablar, pues así es este asunto. Pero para eso estamos nosotros, para tratar de repararlo, ¿verdad? Y si se puede, bien, si no, pues de hablar. Y si no, pues le hablamos a alguien que sepa, ¿verdad? Pues cuál es el problema. Bueno, está bueno, amiguitos, pues ya quedó y pues ya terminamos con este video de la plancha. Y nos vemos al siguiente video, a ver qué otra chiva me traen a reparar, a cualquier otra cosa, ¿eh? Espero que les haya gustado y pues ahí estamos pendientes, amiguitos. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Bye, amiguitos. Amiguitos y amiguitos.